Considerando que no hay motivos de nulidad y que de los resultados de la instrucción fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación de la imputada, Sara Inés Ortega, como autora de la muerte de su esposo, dicto contra ella auto de llamamiento a juicio. Es un juicio difícil y el fiscal es duro. Toda la agresión ilegítima, infracción de ninguna clase que obra en ocasión suficiente. TDE. Ahora lo importante en el juicio, teniente, es que al tribunal le quede claro lo que nos contó el primo de Ceballos sobre la herencia que Sara iba a recibir. Lo importante es que el tribunal pueda entender con palabras sencillas qué es el TDE y sobre todo qué es lo que le pasa a la persona que no toma los medicamentos. De pie, por favor. El tribunal hace su ingreso. Declaro instalada esta audiencia en el juicio en contra de la acusada Sara Inés Ortega Vélez, acusada de asesinato de Edmundo Alfredo Ceballos Alvear. Pido al fiscal que presente su caso. Gracias, su señoría. Señor presidente, miembros del tribunal, el día viernes 26 de marzo de este año, la señora Sara Inés Ortega dio muerte a su esposo, el señor Edmundo Ceballos. La fiscalía demostrará que la acusada actuó con conocimiento y voluntad, aprovechando su indefensión debido a que el ahora occiso se encontraba en estado etílico, utilizando un objeto capaz de provocar heridas letales, le infirió una herida en la garganta que le cercenó la yugular. Esta herida provocó en el señor Edmundo Ceballos, antes de morir, una lenta agonía. La acusada obró motivada por rencor y odio hacia su cónyuge. Por otra parte, ella, al quedarse viuda, se haría heredera, como efectivamente se hizo, de una fortuna avaluada en más de $600,000. La conducta de la acusada se encuentra tipificada en el artículo 452 del Código Penal, por lo que pido se la declare culpable de asesinato y se le imponga la pena máxima, como está prevista en dicha norma. Gracias, señor juez. Gracias, señor fiscal. Doctora Julia Vega, encargada de la defensa, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes escuchan al señor fiscal armar la evidencia de esa trágica noche para presentarnos a Sara como una avesada asesina. A ella, que en realidad ha sido la víctima de una brutal agresión y consiguió salvar su vida apenas y desesperadamente.
lo que en realidad ocurrió la noche del 26 de marzo del 2004 es que el señor Edmundo Ceballos cometió una brutal agresión en contra de su esposa con un objeto que podía cortarle la vida. Y ella actuó en legítima defensa de su persona. La actuación de mi defendida está comprendida en lo que prevé el artículo 19 del Código Penal. Y para ello probaremos, 1, que el señor Ceballos cometió una agresión actual e ilegítima en contra de su esposa. 2, que hubo necesidad racional del medio por ella empleado. Y 3, que no solamente no hubo suficiente provocación por parte de mi defendida, sino que no hubo provocación de ninguna índole. Este tribunal, entonces, no podrá sino declarar que la defendida no ha cometido ninguna infracción al tenor del artículo 19 antes mencionado. Muchas gracias. ¿La Fiscalía tiene algún testigo en este caso? Mi primer testigo es el teniente Calderón, perito del Servicio de Inspección Ocular Técnica de la Policía Judicial. Teniente de Policía Roberto Calderón Muyulema. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en todo lo que supiere y fuere preguntado ante este tribunal? Lo juro. Por favor, ubíquese en el estrado. Proceda. Gracias. Diga su nombre completo, por favor. Roberto Calderón Muyulema. ¿Para quién trabaja usted? Para la Policía Judicial en el Departamento de Criminalística. ¿Cuánto tiempo ha servido en esa dependencia? 6 años. ¿En qué área desempeña su trabajo? Yo desempeño mi trabajo en el Servicio de Inspección Ocular Técnica. ¿Estaba usted en servicio la mañana del día lunes 29 de marzo del 2004? Sí. ¿Y atendió algún llamado ese día para intervenir con su equipo en la oficina del señor Edmundo Ceballos? Sí, recibimos una llamada de la radio patrulla. Al llegar al sitio, ¿qué encontró? Encontramos el cadáver de un hombre de aproximadamente 55 años y procedimos a recoger los indicios. Este estaba en posición de cúbito ventral. Señor presidente, pido permiso para mostrarle al testigo una a una las evidencias a las que se ha referido para que las reconozca. Proceda. Gracias. Teniente Calderón, ¿es esta botella rota una de las evidencias a las que usted hizo mención? Sí, la reconozco. Yo mismo la embalé y la etiqueté. Su señoría, pido se incorpore esta evidencia como prueba de cargo de la Fiscalía. ¿La defensa tiene alguna objeción? Ninguna, señor presidente. Proceda, señor fiscal. ¿Qué más encontró? 3 vasos que tenían huellas dactilares latentes, muestras de alcohol, y en uno de los vasos, después de las experticias del caso, encontramos que contenía lápiz labial. Asimismo, recogimos 3 muestras de sangre, una por salpicadura, una por goteo y otra por embarradura. Diga sus nombres completos. Jorge Luis Beltrán Torres. ¿Para quién trabaja? Para la Policía Judicial. Llevo 4 años asignado a la Brigada de Homicidios. ¿Qué entrenamiento ha recibido para desempeñar su función? Me gradué en la Escuela de Policía y luego me especialicé en Chile, donde obtuve la ingeniería en investigación. ¿Cuál es su experiencia investigando homicidios? En estos 4 años en la Brigada de Homicidios he conducido personalmente la investigación de más de 100 casos. Gracias. El día miércoles 9 de junio, ¿procedió usted a allanar la vivienda de la señora Ortega?
Sí, doctor. Con autorización del juez penal y la compañía del señor fiscal del caso, procedimos a allanar el domicilio de la señora Sara Ortega. ¿Por qué sugirió el allanamiento del domicilio de Sara Ortega? Por la existencia de presunciones graves de que en ese lugar podríamos encontrar objetos o evidencias relacionados con la muerte del señor Edmundo Ceballos. ¿Qué objetos se encontraron en el allanamiento del domicilio de la señora Ortega? En una caseta que está en la parte posterior de la casa, encontramos una funda de basura que tenía en su interior algunos objetos. Entre ellos, un saco de mujer que tenía rasgada la manga izquierda, unos zapatos, ropa interior y también un abrecartas de metal. Todos estos objetos parecían tener manchas de sangre. Bingo. Hernández. Señor. Enumere eso, por favor. ¿Es esta la evidencia a la que se ha referido? Sí, esa es. Solicito al tribunal se incorpore esta evidencia como prueba del Ministerio Público. ¿La defensa tiene alguna objeción? Ninguna, señor presidente. Proceda. Gracias. Teniente, en su opinión, ¿la señora Ortega está vinculada con la muerte de Edmundo Ceballos? Objeción, señor presidente. La participación debe ser determinada por un tribunal y no por un investigador. El señor no está capacitado para emitir esos criterios. Señor presidente, la doctora Vega ha planteado la legítima defensa, lo que supone que acepta la vinculación entre la acusada y la muerte de Ceballos. No al lugar la objeción. Teniente, conteste la pregunta. Considero que la señora Ortega sí estaba vinculada a la muerte del señor Ceballos, porque todas las evidencias así lo demuestran. Se demostró que la señora estuvo presente en el lugar del delito. También que ella manipuló el abrecartas. Y ella es la única beneficiaria de toda la fortuna del señor Ceballos, estimada en $600,000. ¿La defensa tiene preguntas? No, señor presidente, la defensa no interrogará a este testigo. ¿Los señores vocales? El testigo puede retirarse. Doctor Arias, díganos cuál fue la causa de la muerte del señor Edmundo Ceballos. El señor Ceballos murió a causa de una hemorragia externa aguda causada por la laceración de la vena yugular por un objeto punzocortante. ¿Podría ser este el objeto que causó la laceración? Sí, este objeto presenta punta y bordes afilados. Muchas gracias. No más preguntas. ¿La defensa tiene preguntas? Sí, señor presidente. Proceda. Doctor Arias, ¿cree usted que el señor Ceballos hubiera podido atacar a alguna persona luego de recibida esa herida mortal? No. La herida tenía una trayectoria de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Y fue de tal magnitud que provocó que el señor Ceballos se desplome al piso, quedando imposibilitado de realizar cualquier acto como el que usted menciona en su pregunta. Díganos, por favor, ¿atendió usted a la señora Sara el día 10 de junio del 2004? Sí. En el servicio médico legal atendí a la señora Ortega, porque al ser detenida presentaba una herida en su antebrazo izquierdo, por lo cual yo debía revisarla y realizar un informe. Díganos, por favor, de acuerdo a la localización de la herida y con su experiencia de médico legista, ¿qué características presentaba esa herida? La herida que presentaba la señora Ortega era una herida típicamente defensiva. Típicamente defensiva. ¿Nos podría decir, por favor, qué significa una herida típicamente defensiva? Son heridas que se presentan en el pliegue de la mano, entre el dedo índice y pulgar, y en el borde cubital de los antebrazos. Indican defensa en víctimas de homicidio o intento de homicidio. Muchas gracias, doctor. No más preguntas. Doctor Codel, díganos si usted, como laboratorista forense, elaboró este informe que contiene las conclusiones sobre las evidencias del caso Ceballos. Sí, así es. Su señoría, con su venia, me gustaría que el testigo lea las conclusiones
científico-técnicas. Concedido, señor fiscal. Del examen hematológico concluí que en la escena del delito se encontró dos tipos de sangre. Una O positivo y otra A positivo. Los rastros de sangre A positivo se encontraron en la botella rota, en el saco de la señora Ortega, en los zapatos y en las gotas de sangre encontradas en el piso de la oficina. Los rastros de sangre O positivo fueron encontradas en el abrecartas, en la manga derecha, en la parte frontal del saco de la señora Ortega y en la suela del zapato de Sara Ortega. En las muestras de sangre O positivo se encontró restos de alcohol. Del examen de huellas dactilares concluí que las huellas en el mango del abrecartas corresponden a la señora Sara Ortega y que las huellas dactilares encontradas en el cuello de la botella de whisky corresponden al occiso señor Edmundo Ceballos. Gracias. No más preguntas. ¿La defensa tiene preguntas? Gracias, señor presidente. Haremos únicamente una pregunta. Señor presidente, pido permiso para acercarme y mostrarle una de las evidencias al testigo. Proceda. Señor Codena, usted ha dicho que las huellas dactilares encontradas en esta botella de whisky rota corresponden a la ahora occiso señor Ceballos, ¿es así? Así es. ¿Podría mostrarnos, de acuerdo a la disposición de esas huellas, de qué manera el señor Ceballos blandió esta botella? Claro. Fue así. Gracias. No más preguntas. Gracias, doctora. ¿Los vocales tienen alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Ninguna, señor presidente. El testigo puede retirarse. ¿La fiscalía tiene más testigos? No, señor presidente. Abogada defensora, sus testigos. Gracias, señor presidente. La defensa llama a su primer testigo, la doctora Cecilia Dueñas. Cecilia Dueñas González. ¿Cuál es su ocupación? Médica neuróloga. ¿Podría decirnos hace cuántos años que ejerce su profesión? Hace 20 años que tengo licencia para ejercer la medicina. ¿Y dónde obtuvo su especialización? En la Facultad Neurológica del Hospital Universitario de la Florida. Doctora Dueñas, háblenos por favor del trastorno por descontrol episódico o TDE. Sí, el TDE es un trastorno orgánico cerebral que provoca en los pacientes una inhabilidad para controlar sus impulsos. ¿Pero eso significa que un paciente de TDE está imposibilitado de vivir en sociedad? No es así. El trastorno del TDE puede ser controlado bajo una prescripción del medicamento apropiado. Mire, los pacientes del TDE, bien recetados y diagnosticados, pueden hacer una vida absolutamente normal, tanto en el ámbito familiar, social como profesional. Doctora Dueñas, ¿recuerda usted en diciembre de 1999 haber tratado a un paciente de nombre Edmundo Ceballos? Sí, lo recuerdo perfectamente, lo traté. ¿Y recuerda usted entonces cuál fue su diagnóstico? Mi diagnóstico en el caso del doctor Ceballos fue de trastorno por descontrol episódico, agudizado por su adicción al alcohol. Agudizado por su adicción al alcohol. Pero entonces usted le habrá prescrito algún tipo de medicamento. Sí, por supuesto. Después de lograr su total abstención al alcohol, yo misma le receté 300 miligramos de Tegretol, 2 veces al día. ¿Y usted le advirtió al señor Ceballos cuáles serían las consecuencias en caso de que él dejara de tomar la medicación por usted prescrita? Por supuesto. Yo le aclaré muy bien que se agudizarían los episodios de agresión. ¿Es entonces posible que tras una acalorada discusión con su esposa, el señor Ceballos haya sentido la necesidad de atacar físicamente a su esposa? Objeción, su señoría. Pregunta especulativa. Objeción aceptada. Replantearé la pregunta, señor presidente. Doctora Dueñas, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que el señor Ceballos hubiese ingerido alcohol?
El alcohol agudiza los síntomas del TDE. Los pacientes se vuelven más irracionales y violentos. Señor fiscal, su testigo. Gracias, su señoría. Doctora Dueñas, le recuerdo que usted está declarando bajo juramento. Bien, podría afirmar sin ninguna duda y con absoluta certeza que en el momento de los hechos el señor Ceballos se encontraba atravesando una crisis de TDE. Teniendo en cuenta que no estaba tomando el medicamento... Por favor, doctora, limítese a contestar la pregunta correctamente. ¿Usted puede asegurar que el señor Ceballos en el momento de los hechos se encontraba atravesando una crisis de TDE? No, no estoy segura. Gracias. No más preguntas. Doctor, ¿dónde trabaja usted y cuáles son sus funciones? Trabajo en la Fundación Andrómeda, que presta servicios de terapia y rehabilitación en casos de violencia doméstica. Entonces usted en sala de emergencias atiende a mujeres maltratadas por abuso doméstico. Sí, muchas. Dígame, ¿reconoce usted a la señora Sara presente en esta sala? Sí, la reconozco. La atendí en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. ¿Y de qué la atendió? De golpes y contusiones. Golpes y contusiones. ¿Recuerda usted algún episodio de especial importancia? Bueno, hace aproximadamente un año la trajo una amiga porque la señora Ortega no podía caminar por sus propios medios. Presentaba una fractura en la clavícula izquierda, una fisura en la pelvis y conmoción cerebral. Y ella, la señora Sara, dijo entonces quién había sido su agresor. No quiso contestarme. Su amiga la alentó para que hablara y me dijo que había sido agredida por su cónyuge. Objeción. El tribunal no puede aceptar un testimonio de oídas, y mucho menos el doctor puede hablar en nombre de una amiga del acusado. Señor presidente, esta aseveración se encuentra en la ficha de ingreso y está debidamente notarizada. Le ruego me permita continuar con el interrogatorio. Objeción denegada. La defensa puede proseguir. Doctor Suárez, ¿por qué le inquirió usted entonces a Sara el nombre de su agresor? Porque en el artículo 10 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia se obliga a los profesionales médicos a que denuncien cualquier tipo de agresión bajo pena de encubrimiento. Señor presidente, pido su permiso para incorporar esta prueba como parte de la defensa. Proceda. Doctor Suárez, ¿cuándo fue la última vez que usted atendió a Sara en el Centro para Mujeres Maltratadas? El 27 de marzo de este año, a las 9:30 de la mañana. ¿Y qué tipo de lesiones presentaba ella ese día? Tenía varias heridas en la parte cubital del antebrazo izquierdo, producidas por un arma cortante, de bordes irregulares. Si no la hubiéramos atendido oportunamente, habría perdido el brazo. ¿Y ella llegó por sus propios medios a la consulta? No, la trajo una vecina que al parecer la encontró fuera de la casa en su auto. Estaba completamente desorientada. ¿Y qué explicación dio Sara entonces? Ninguna. Se encontraba en un alto estado de shock, por lo que supusimos que había sido asaltada. Muchas gracias. No más preguntas. Doy paso al señor fiscal para el contrainterrogatorio. Gracias, señor presidente. No tengo preguntas para el testigo. Sara, cuéntenos por qué acudió a la oficina de su esposo el 26 de marzo del 2004. El día viernes 26 de marzo del 2004, a las 5:30 de la tarde, recibí una llamada de mi marido. Me pidió que fuese a su oficina. Yo tuve miedo. Tuve miedo de ir porque él padecía de un trastorno que lo volvía muy agresivo. Y a menudo me maltrataba. Aquella tarde,
Por teléfono yo noté que él estaba alterado. Ese papel, coge ese papel, ves la dirección, llegas a esa dirección, te entregan un maletín y lo traes, ¿ok? Es todo. Yo hice lo que él me pidió, que pasara a recoger un maletín en el edificio Torres Favara. Lo que deciste 20 veces. Bajé, subí al auto y traje el maletín de regreso conmigo. ¿Y qué pasó después? Cuando regresé a la oficina, le entregué el maletín. Y él se lo dio a este señor. Yo la mensajera con el encargo. Este señor se fue. Llévate esa pendejada, no seas saber. Y entonces nos quedamos solos. ¡Ten cuidado! Edmundo. Quiero pedirte que esta sea la última vez, ¿sí? ¿La última vez de qué? La última vez que me utilices como intermediaria para este tipo de cosas. De intermediaria para este tipo de cosas. ¿Para qué carajos eres mi mujer, eh? Es que mi mujer no me puede hacer un puto favor de este porte. No, no es eso. Simplemente... ¡Tú no me vienes a mí a las órdenes! No es una orden. Solamente te pido que no vuelva a suceder, nada más. Entonces... Solamente te digo que no... ¿Qué es eso? ¿Ah? No me grites, Edmundo, sí. Tranquilo, mira, yo me voy, te espero en la casa, sí. Te pido que no... ¡Que te calles! ¡Que te calles, carajo! No grites. Mira, me voy. Yo te espero mejor. Mira. ¿Sabes qué? Vas a ver lo que... ¡Te voy a matar, perra! ¡A mí no me... ¡Mierda! ¡A mí no me jodas! Gracias, señora Ortega. Es suficiente. Su testigo, señor fiscal. Sin preguntas, su señoría. Se suspende la audiencia por receso 15 minutos. ¿Qué pasó, teniente? Parece que lo conmovió la declaración de la acusada. No, doctor, pura idea. ¿Ah, sí? Me pareció ver unas lágrimas rodar por esas mejillas. Doctor, si le cuento un secreto, ¿me lo guarda? Claro. Mi madre murió de una paliza, doctor. Fue mi padre el que lo hizo. Chuta, teniente, disculpe. No fue mi intención. Yo no... Señores. Con su permiso. Caramba, lo felicito, señor fiscal. Qué buen alegato. Bueno, su ataque estuvo más contundente. Me hizo recordar aquellos tiempos en la facultad cuando éramos compañeros. Mucha agua ha corrido por ese puente ya. Ay, como dice el refrán popular, donde hubo fuego, cenizas quedan. O caricias. Ubíquese, doctor. Pido al señor fiscal que presente su alegato final.